Capítulo 31. El cenicero del Buick estaba abierto y dentro había 2 colillas de cigarrillos sin filtro. Mort cogió una sujetándola con las uñas. Su rostro se contraía en una mueca de disgusto. Estaba seguro de que sería la marca de Shooter. Lo era. Hizo girar la llave y el motor respondió enseguida. Al salir, Mort no lo había escuchado latir y ronronear, pero de todas formas se encendió como si estuviese caliente. Ahora el sombrero de Shooter estaba en el maletero. Mort lo había cogido con la misma aprensión que había demostrado con la colilla, sujetándolo por el ala con la punta de los dedos. Debajo no había nada, ni tampoco dentro, salvo una franja más gastada que el resto y manchada de sudor. No obstante, desprendía un olor más preciso y acre que el sudor. Era un olor que, de una manera vaga, Mort reconocía aunque no lograba localizar. Tal vez lo recordaría más tarde. Dejó el sombrero en el asiento detrás y luego recordó que antes de una hora vería a Greg y a Tom. No estaba seguro de que deseara que ellos vieran el sombrero. No sabía exactamente por qué se sentía así, pero esta mañana parecía más seguro obedecer a sus instintos en lugar de cuestionarlos, de modo que guardó el sombrero en el maletero y salió hacia el pueblo. Capítulo 32. De camino a Bowie's, volvió a pasar frente a la casa de Tom. El scout ya no estaba en el sendero. Durante un instante, esto puso nervioso a Mort, pero después llegó a la conclusión de que era una buena señal, no mala. Tom ya debía de haber iniciado su jornada de trabajo, o tal vez hubiese ido a Bowie's. Tom era viudo y comía muchas veces en la barra de aquel estacionamiento. La mayoría de los miembros del Departamento de Obras Públicas de Tashmore se encontraba ante aquella barra, bebiendo café y hablando de la cercana temporada de caza del ciervo. Pero Tom estaba muerto. Está muerto. Shooter lo mató. Adivina qué coche utilizó. Ausente. Mort Rainey, exclamó Gerda Bowie con su habitual tono rudo de frecuentadora de graderías. Era una mujer alta, con una abundante melena de cabello castaño y rizado, y un gran pecho redondeado. Hace años que no te veo. ¿Has estado escribiendo buenos libros últimamente? Intentándolo, respondió Mort. ¿Me harías una de tus omelets especiales? Mierda, no, dijo Gerda, y rió para demostrar que bromeaba. Los tipos de obras públicas con los monos verde oliva rieron con ella. Mort deseó por un instante tener un enorme revólver como el que usaba Harry el sucio bajo sus chaquetas deportivas. Tal vez así habría un poco de orden. Enseguida Mort, gracias. Cuando le llevó la omelette con tostadas y café, dijo en voz más baja, me enteré de lo del divorcio, lo siento. Él acercó la jarra de café a sus labios con una mano casi firme. Gracias, Gerda. ¿Te cuidas? Bueno, lo intento. Pues no tienes buen aspecto. Algunas noches me cuesta mucho dormir. Supongo que todavía no estoy habituado al silencio. Tonterías, a lo que no estás habituado todavía es a dormir solo. Pero te diré una cosa, Mort. Un hombre no tiene por qué dormir solo el resto de su vida solo porque su mujer no distingue una cosa buena cuando la tiene. Espero que no te importe que hable así. En absoluto, dijo Mort. Pero sí le importaba. Pensó que Gerda Bowie hacía una pésima Anne Landers. Es que eres el único escritor famoso que hay en este pueblo. Probablemente sea el mejor. Ella se rió y le pellizcó la oreja. Mort se preguntó fugazmente qué diría ella y los hombretones de monos verde oliva si él mordiera la mano que la acariciaba. Le escandalizó un poco comprobar lo increíblemente atractiva que le resultaba aquella idea. ¿Estaban hablando realmente de él y Amy? De verdad algunos decían que ella no distinguía una cosa buena cuando la tenía, y otros que por fin se había cansado de vivir con un loco y había decidido irse. Sin saber ninguno de ellos de qué mierda hablaban, ni cómo lo habían pasado Amy y él cuando estaban bien. Por supuesto que sí, pensó con fatiga,
Era lo que mejor hacía la gente, hablar de las personas cuyos nombres veía en los periódicos. Miró su omelette y de pronto ya no lo quiso. Sin embargo, empezó a comerla y se las arregló para lograr que pasara la mayor parte por su garganta. De todos modos, sería un día largo. Las opiniones de Gerda Bowis sobre su aspecto y su vida amorosa no podían cambiar su evidencia. Cuando terminó, pagó el desayuno y un periódico y salió de la tienda. Los de obras públicas habían salido en mase 5 minutos antes, y uno de ellos se detuvo el tiempo necesario para pedirle un autógrafo para su sobrina, que cumplía años. Eran las 9:05 pasadas. Se quedó sentado ante el volante el tiempo necesario para revisar el diario en busca de un artículo sobre la casa de Derry y lo encontró en la página 3. Los inspectores de bomberos de Derry no dan pistas sobre el incendio Rainey. El título. El artículo tenía menos de media columna. La última frase decía: no fue posible conseguir declaraciones de Mort Rainey, conocido autor de bestsellers como El chico del organillero y La familia de la Court. Esto significaba que Amy no les había facilitado el número de Tashmore. Estupendo. Si hablaba con ella más tarde, le daría las gracias. Pero lo primero era Tom. Cuando llegara al salón de la parroquia metodista, serían casi las 9:20, lo bastante cerca de las 9:30. Puso el Buick en movimiento y se fue. Capítulo 33. Cuando llegó al salón de la parroquia en el sendero, había un solo vehículo, un antiguo Ford Bronco con una caravana detrás y un cartel en cada puerta con la inscripción: pintura, reparaciones de casas, carpintería en general. Mort vio a Sonny, un hombre bajo de unos 40 años, calvo y con ojos alegres. Sobre un andamio pintaba con movimientos amplios, mientras en la radio que tenía al lado sonaba algo llamado Las Vegas de Ed Ames o Tom Jones. En todo caso, de uno de esos tipos que cantaban con los 3 botones superiores de la camisa abiertos. Sonny!, llamó Mort. Sonny siguió pintando, balanceándose hacia adelante y hacia atrás con ritmo casi perfecto, mientras Ed Ames o quien fuera se preguntaba cantando qué es un hombre y qué tiene. Eran preguntas que Mort se había hecho 1 o 2 veces, aunque sin el acompañamiento de los instrumentos de viento. Sonny. Sonny dio un brinco. Del extremo de su brocha saltó pintura blanca y por un instante Mort pensó alarmado que podía caerse del andamio. Después se agarró de una de las cuerdas, se volvió y miró hacia abajo. «¡Ah, señor Rainey!», dijo. «Me dio un susto de muerte». Por alguna razón, Mort pensó en el picaporte de Alicia en el País de las Maravillas y reprimió un violento chillido de risa. «¿Señor Rainey, se encuentra bien?». «Sí», respondió, tragando saliva con la cabeza gacha. Era un truco que había aprendido en la escuela parroquial hace unos 1000 años, y era la única manera segura que había encontrado de evitar la risa. Como la mayor parte de los trucos que funcionaban, dolía. «Creí que iba a caerse». «Yo no», dijo Sonny con su risa característica. Apagó la voz que salía de la caja de ruidos en el momento en que se lanzaba a otro viaje sentimental. «Tom tal vez podría caerse, pero yo no». «¿Y dónde está Tom?», preguntó Mort. «Quería hablar con él. Llamó temprano y dijo que hoy no podía venir. Le dije que no pasaba nada, que de todos modos no había trabajo suficiente para los dos», le explicó Sonny, mirándolo con aspecto conspirador. «Claro que hay, pero esta vez Tom se ha pasado. Este no es un trabajo para un tipo mayor». Dijo que tenía la espalda hecha trizas. Es lógico, no parecía él mismo. «¿Y a qué hora fue eso?», preguntó Mort, tratando de parecer despreocupado. «Temprano, a las 6 o así. Estaba a punto de entrar en el viejo mierdatorio para mi fortificante manantial». «Soy increíblemente regular», dijo Sonny, muy orgulloso. «Por supuesto, Tom sabe a qué hora me levanto y empiezo a hacer cosas». «Entonces, ¿no parecía estar bien?». «No, lo noté extraño».
Sonny hizo una pausa con el entrecejo fruncido. Parecía como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar algo. Después se encogió levemente de hombros y siguió hablando. Ayer el viento que venía del lago era muy frío. Probablemente se resfrió. Pero Tommy es de hierro. Con 1 o 2 días estará perfecto. Lo que me preocupa es que le dé por caminar por el andamio, dijo, señalándole con el pincel y enviando una lluvia de gotas blancas ante sus zapatos. ¿Puedo hacer algo por usted, señor Rainey? No, respondió Mort. En su corazón había una pelota de miedo como un pedazo de lona arrugada. A propósito, ¿ha visto a Greg? ¿Greg? Sí, esta mañana no. Creo que él estaba en el negocio del transporte. Sonny se echó a reír y añadió, se levanta más tarde que los demás. Bueno, pensé que él también vendría para ver a Tom, dijo Mort. ¿Le importa que espere un poco? Tal vez aparezca. Será usted mi invitado, dijo Sonny. ¿Le molesta la música? En absoluto. En estos tiempos se puede conseguir buenas grabaciones de la televisión. Lo único que hay que hacer es darles el número de la Mastercard. Ni siquiera hay que pagar la llamada. Es uno de esos números 900. Sonny se inclinó ante la radio y miró seriamente a Mort. Este es Roger Whittaker. Sonny apretó el play. Roger Whittaker les dijo que había momentos. Estaba seguro de que lo sabían, en que había mordido más de lo que podía masticar. Eso también lo había hecho Mort, sin los instrumentos de viento. Caminó hasta el borde del sendero para coches, tamborileando en el pasillo de su camisa con aire ausente. Le sorprendió un poco descubrir que el viejo paquete de cigarrillos, reducido ahora a un superviviente, seguía allí. Encendió el último cigarrillo esperando encontrar un sabor áspero, pero no estaba mal. En realidad casi no tenía sabor, como si los años se lo hubieran robado. No es lo único que se han llevado los años. Qué gran verdad, irrelevante pero cierto. Fumó y miró la carretera. Ahora Roger Whittaker les decía a él y a Sonny que en el puerto había un carguero y que pronto partirían para Inglaterra. Sonny cantaba la última palabra de cada verso nada más, solo la última palabra. Coches y camiones circulaban por la carretera 23 en ambos sentidos. El Ford Ranger de Greg no apareció. Mort tiró el cigarrillo, miró su reloj y vio que eran las 10 menos cuarto. Comprendió que tampoco Greg, que era religiosamente puntual, llegaría. Shooter los cogió a los dos. Oh mierda, bien que lo sabes. Sí, lo sé, el sombrero, el coche, las llaves. Dio media vuelta y regresó hacia el andamio. Supongo que lo olvidó, dijo, pero Sonny no le oyó. Se balanceaba a uno y otro lado, perdido en el arte de la pintura y el alma de Roger Whittaker. Mort volvió a su coche y se fue. Perdido en sus pensamientos, no oyó que Sonny le llamaba. De todos modos, probablemente la música lo hubiera tapado. Capítulo 34. Regresó a las 10:15. Salió del coche y empezó a caminar hacia la casa. A mitad del camino, dio la vuelta y abrió el maletero del coche. Allí estaba el sombrero, negro y rotundo, como una rana de verdad en un jardín imaginario. Lo cogió sin hacer tantos ascos como la primera vez. Cerró el maletero de golpe y entró en la casa. Se quedó de pie en el recibidor sin saber qué haría después y de pronto, sin ninguna razón concreta, se puso el sombrero. Se estremeció al hacerlo, como se estremece en ocasiones un hombre al echarse un trago de licor fuerte, pero se le pasó. En realidad, el sombrero parecía quedarle bien. Entró lentamente en el lavabo grande, encendió la luz y se colocó frente al espejo. Estuvo a punto de romper a reír. Parecía un hombre con el rastrillo de aquel cuadro de Grant Wood, American Gothic. Se le parecía, pese a que el hombre del cuadro no llevaba sombrero. El sombrero cubría por completo el pelo de Mort cuando había cubierto el de Shooter. Si Shooter tenía pelo, esto era algo que había que determinar, aunque Mort supuso que la próxima vez que lo viera lo sabría, porque ahora tenía su sombrero y se apoyaba ligeramente en las puntas de sus orejas. Era muy divertido.
en realidad cómico. Entonces la inquieta voz de su cabeza preguntó: ¿y por qué tenías que ponértelo? ¿A quién creías que te parecerías? ¿A él? Y la risa desapareció. Es verdad, ¿por qué se había puesto el sombrero? Él quería que lo hicieras, dijo con gran calma la voz inquieta. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué querría Shooter que Mort se pusiera su sombrero? Tal vez quiere que... ¿Qué? Insistió la voz. ¿Qué quiere? Mort pensó que la voz se había ido, pero cuando estaba a punto de apagar la luz, volvió a hablar. Que te confundas, dijo. En ese momento sonó el teléfono y se sobresaltó. Se sacó el sombrero con cierto sentimiento de culpabilidad, un poco a manera de un hombre que teme que lo atrapen probándose la ropa interior de su mujer, y fue a contestar, pensando que sería Greg y resultaría que Tom estaba en su casa. Sí, claro, eso era lo que había pasado. Tom había llamado a Greg, le había hablado de Shooter y de sus amenazas, y Greg se había llevado al viejo a su casa para protegerlo. Resultaba tan razonable que Mort no podía comprender cómo no lo había pensado antes. Pero no era Greg, era Herb. Todo arreglado, dijo alegremente Herb. Marianne me echó una mano. Es un encanto. ¿Marianne? Preguntó estúpidamente Mort. Marianne de Hillery, dijo Herb. Hillery, tiempo de siembra, junio 1980. ¿Comprendes estas cosas? Ah, exclamó Mort. Ah, estupendo, gracias, Herb. ¿Es seguro? Sí, la tendrás mañana, la revista, no una fotocopia. La han enviado. ¿Has vuelto a tener noticias del señor Shooter? Todavía no, respondió Mort, mirando el sombrero negro que tenía en la mano. Aún percibía el aroma extraño y evocador que despedía. Bueno, dicen que no tener noticias es una buena noticia. ¿Hablaste con el representante de la ley? ¿Había prometido a Herb que lo haría? Mort no estaba seguro, pero tal vez lo hubiera hecho. Lo mejor era ir sobre seguro. Sí, el viejo Dave no encendió una traca precisamente. Pensó que lo más probable era que el tipo estuviera jugando. Era francamente horrible mentirle a Herb, sobre todo después del favor que le había hecho, pero ¿qué sentido tendría decirle la verdad? Era demasiado absurda, demasiado complicada. Bueno, al menos corriste la voz. Creo que es importante. Mort, de verdad. ¿Sí? ¿Algo más? No, pero 1.000.000 de gracias por esto. Me has salvado la vida, dijo, y mentalmente añadió que tal vez no fuera una figura retórica. Encantado. Recuerda que en los pueblos un expreso federal suele entregar la correspondencia directamente a la oficina de correos local, ¿vale? Sí. ¿Cómo va el nuevo libro? Hace días que quiero preguntarlo. Estupendo, exclamó cordialmente Mort. Bueno, bien, sácate de encima a ese tipo y vuelve a él. El trabajo ha salvado a hombres mejores que tú y que yo, Mort. Lo sé, gracias. Recuerdos a... Herb se detuvo de golpe y Mort casi pudo verlo mordiéndose el labio. Resultaba difícil acostumbrarse a las separaciones. Decían que los amputados seguían sintiendo el pie que ya no estaba allí. A ti, terminó. De acuerdo, dijo Mort. Cuídate, Herbert. Se dirigió lentamente hacia la galería trasera y miró el lago. No había barcas. Pase lo que pase, le he tomado la delantera. Puedo mostrarle la maldita revista. Tal vez no consiga calmarlo, pero también es posible que sí. Al fin y al cabo está loco, y nunca se sabe lo que pueden hacer o no hacer la gente de la fabulosa tribu de los locos frustrados. En eso consiste su dudoso encanto, en que cualquier cosa es posible. Incluso era posible que Greg estuviera en casa. Tal vez hubiera olvidado la cita en el local parroquial o hubiera surgido algo totalmente ajeno al asunto que los ocupaba. Sintiéndose repentinamente esperanzado, Mort se acercó al teléfono y marcó el número de Greg. El teléfono iba por la tercera llamada cuando recordó que Greg había dicho la semana anterior que su esposa y los chicos iban a pasar una temporada en casa de sus suegros. Megan empieza la escuela el próximo año y entonces les resultará más difícil viajar.
había dicho. Así que Greg había estado solo. El sombrero. ¿Cómo Tom? El coche. El joven esposo y el viejo viudo. Las llaves. ¿Y cómo se hace? Bueno, tan sencillo como pedir una cinta de Roger Whittaker a la tele. Shooter se va a casa de Tom, pero no en su furgoneta. Ah, no, eso sería como hacerse publicidad. Deja su coche aparcado en el sendero de Mort Rainey o tal vez al lado de la casa. Va a casa de Tom con el Buick, obliga a Tom a llamar a Greg. Probablemente Greg está en la cama, pero tiene presente el estado de Tom y acude a toda prisa. Después Shooter obliga a Tom a llamar a Sonny y decirle que no se encuentra lo bastante bien como para ir a trabajar. Shooter pone un destornillador junto a la yugular de Tom y sugiere que si Tom no lo hace bien, quedará convertido en un idiota lamentable. Tom lo hace bastante bien, aunque hasta Sonny, que no es demasiado brillante y acaba de levantarse, comprende que no suena mal. Shooter clava el destornillador a Tom y cuando llega Greg, usa el destornillador o algo parecido con él y... ¿Te has vuelto rematadamente loco? No es más que un ataque de canguelo. Eso es todo, repite. Eso es todo. Era razonable, pero no le convencía. No era un Chesterfield. No satisfacía. Mort atravesó rápidamente la planta baja de la casa tirándose del pelo. ¿Y qué hay de los vehículos? El scout de Tom y el ranger de Greg. Agrégale el Buick y Shooter es solo un hombre. No lo sabía, pero sí sabía que ya había bastante. Cuando volvió junto al teléfono, sacó del cajón el listín telefónico y empezó a buscar el número de la policía local. De pronto, se detuvo. Uno de esos vehículos era el Buick. Dejó despacio el teléfono. Empezó a pensar de qué manera podría haber manejado Shooter todos los vehículos. No se le ocurrió nada. Era como estar sentado frente al ordenador cuando no tenía ideas. No lograbas más que una pantalla negra. Sabía que quería llamar a Dave, pero no debía. Estaba apartándose del teléfono sin dirigirse a ningún sitio en especial. Cuando este sonó, era Shooter. Vaya al lugar donde nos vimos el otro día, dijo Shooter. Baje un poco por el sendero. Me da la impresión de que usted piensa con la misma lentitud con que mascan los viejos, señor Rainey, pero estoy dispuesto a concederle el tiempo necesario. Volveré a llamar esta tarde. Cualquiera, a quien llame entre ahora y entonces es responsabilidad suya. ¿Qué has hecho?, preguntó una vez más. Esta vez su voz había perdido toda la fuerza y era poco más que un susurro. ¿Qué demonios has hecho? Capítulo 35. Se dirigió hasta el lugar en el que el sendero y la carretera se unían, el lugar donde había estado hablando con Shooter cuando Tom tuvo la desgracia de verlos. Por alguna razón, le desagradaba la idea de usar el Buick. A ambos lados del sendero, los arbustos estaban aplastados y como esqueléticos formaban un camino áspero. Recorrió tenso aquel camino, sabiendo lo que encontraría en el primer grupo de árboles lo bastante grande al que llegara. Y lo encontró, el scout de Tom. Dentro estaban los dos hombres. Greg estaba sentado detrás del volante con la cabeza echada hacia atrás y un destornillador. Esta vez era un Phillips, enterrado hasta el mango de la frente, encima del ojo derecho. El destornillador había salido de un armario de la alacena de la casa de Mort. El mango de plástico rojo estaba deteriorado y era imposible no reconocerlo. Tom estaba en el asiento trasero con un hacha plantada en lo alto de la cabeza. Tenía los ojos abiertos. En torno a las orejas tenía trozos secos de cerebro. En el mango del hacha, en las letras rojas desvaídas, pero todavía legibles, se leía Rainey. Había salido del cobertizo. Mort se quedó inmóvil, en silencio. Oyó cantar a un somorgujo. Un pájaro carpintero utilizó un árbol hueco para enviar señales en Morse. En el lago, una brisa fresca levantaba espuma. Hoy
El agua era de un azul cobalto y la espuma hacía un bonito contraste. Escuchó un crujido detrás, se volvió con tal rapidez que estuvo a punto de caer. Habría caído si no se hubiera apoyado en el scout. No era Shooter, era una ardilla que lo miró con un odio resplandeciente desde el lugar en que había quedado congelada, en medio del tronco de un arce envuelto en un rojo fuego del otoño. Mort esperó a que su galopante corazón se tranquilizara y a que la ardilla trepara por la copa del árbol a toda prisa. Su corazón obedeció, la ardilla no. Los mató a los dos, dijo por fin, hablándole a la ardilla. Fue a casa de Tom en mi Buick. Después fue a la casa de Greg en el Scout de Tom, con Tom al volante. Mató a Greg. Después hizo que Tom viniera aquí y lo mató a él. Usó mis herramientas para liquidarlos a los dos. Después regresó andando a casa de Tom, o tal vez corriendo. Parece lo bastante robusto como para poder correr. Sonny encontró a Tom extraño, y yo sé por qué. Cuando Sonny recibió aquella llamada, el sol se preparaba para salir y Tom ya estaba muerto. Era Shooter imitando a Tom y probablemente le haya resultado fácil. A juzgar por el volumen con que sonaba la música esta mañana, Sonny debe estar un poco sordo. Cuando terminó con Sonny, Shooter volvió a meterse en mi Buick y regresó a mi casa. El Ranger de Greg sigue aparcado en la entrada de su casa, donde ha estado todo el tiempo, y así es como... La ardilla trepó corriendo por el tronco y desapareció entre las ardientes hojas rojas. Así es como sucedió, concluyó Mort con una voz monótona. De pronto sintió que le fallaban las piernas, retrocedió 2 pasos por el sendero, pensó en los sesos de Tom secándose en las mejillas y sus piernas se doblaron. Cayó y durante un rato el mundo desapareció. Capítulo 36. Cuando volvió en sí, Mort se incorporó, se sentó aturdido y levantó el brazo para mirar el reloj. Marcaba las 2:15, pero naturalmente debió de detenerse la noche anterior a esa hora. Era media mañana cuando encontró el scout de Tom, así que ahora no podía ser por la tarde. Se había desmayado y considerando las circunstancias no era sorprendente. Pero nadie se desmaya durante 3 horas y media. Sin embargo, el segundero continuaba describiendo su pequeño círculo rectangular. Debe de haberse puesto en marcha al sentarme, eso es todo. Pero no era todo. El sol había cambiado de posición y pronto se perdería tras las nubes que estaban cubriendo el cielo. El color del lago se había atenuado hasta adquirir un matiz indefinido, de modo que había empezado a salir del desmayo o desvanecimiento, y que, bueno, parecía increíble, pero supuso que debía de haberse quedado dormido. Los últimos 3 días habían sido intensos, y la noche anterior no había podido dormirse hasta las 3, así que digamos que era una combinación de fatiga mental y física. Su mente se había desconectado y... Shooter, Cristo, Shooter dijo que llamaría. Al intentar ponerse en pie, su pierna izquierda cedió y Mort cayó hacia atrás con un pequeño uff, en el que se mezclaban dolor y sorpresa. La pierna estaba llena de agujas y alfileres que danzaban como locas. ¿Por qué no había traído el Buick? Por amor de Dios. Si Shooter llamaba y Mort no estaba allí para coger el teléfono, el hombre podía hacer cualquier cosa. Volvió a intentarlo y esta vez lo logró, pero cuando trató de apoyarse en la pierna izquierda, esta rechazó su peso y lo arrojó hacia adelante. Estuvo a punto de golpearse la cabeza con el costado del camión. De pronto se encontró mirándose en uno de los espejos retrovisores del Scout. La superficie convexa hacía que su cara pareciese una máscara grotesca del salón de los espejos. Al menos se había dejado el maldito sombrero negro en casa. Mort pensó que si hubiera visto eso en su cabeza habría gritado. No hubiese podido evitarlo. De pronto, recordó que dentro del Scout había 2 hombres muertos. Estaban allí sentados y rígidos y de sus cabezas sobresalían herramientas. Salió a gatas de la sombra del Scout, cogió su pierna izquierda,
La pasó por encima de la derecha y empezó a golpearla con los puños, como si tratara de ablandar un filete de carne barata. ¡Para!, gritó una vocecilla. Era el último jirón de racionalidad a su disposición, una lucecita sana en medio de lo que percibía como un vasto espacio de truenos entre las orejas. ¡Para!, dijo que llamaría a la última hora y solo son las 2:15. Tienes mucho tiempo, pero ¿qué pasaría si llamaba temprano? ¿Qué pasaría si el profundo y lunático sur, la última hora, empezaba después de las 2? Sigue golpeándote la pierna de esa manera y terminarás con un calambre, y después ya veremos cómo te las arreglas para estar de regreso a tiempo para recibir la llamada. Aquello funcionó, consiguió obligarle a parar. Esta vez se puso en pie con mayor cautela y se quedó quieto por un momento. Procuró mantenerse de espaldas al scout de Tom. No quería volver a mirar el interior. Antes de intentar caminar, descubrió que el hormigueo disminuía. Al principio, caminó con una cojera pronunciada, pero al cabo de una docena de pasos, su marcha empezó a adquirir regularidad. Estaba a punto de dejar atrás los arbustos que Shooter había pisoteado y roto con el scout de Tom, cuando oyó que se aproximaba un coche. Se dejó caer de rodillas sin pensarlo siquiera y vio pasar un viejo Cadillac que pertenecía a Don Basinger, que tenía una casa en el extremo más alejado del lago. Basinger, un veterano alcohólico que pasaba la mayor parte del tiempo bebiéndose los restos de una herencia que había sido sustancial, solía usar la carretera del lago como atajo para llegar a lo que se conocía como el Camino Basinger. Mort pensó que Don era prácticamente el único residente permaneciente de aquellos contornos. Cuando el Caddy se perdió de vista, Mort se puso en pie y recorrió deprisa la pendiente que conducía a la carretera. Ahora se alegraba de no haber traído el Buick. Él conocía el Cadillac de Basinger y Basinger conocía su Buick. Probablemente fuera demasiado temprano para que Don estuviese totalmente borracho, y si su coche hubiera estado allí aparcado cerca del lugar donde alguien haría pronto un descubrimiento extremadamente horrible, seguramente podría recordarlo. Está trabajando para implicarte en este asunto, pensó Mort mientras caminaba cojeando hacia su casa por la carretera del lago. Eso es lo que ha estado haciendo todo el tiempo. Si alguien vio anoche un coche cerca de la casa de Tom, seguramente será tu Buick. Los mató con tus herramientas. Podría librarme de aquellas, pensó de pronto. Podría arrojarlas al lago. Tal vez me llevará un poco de tiempo sacarlas, pero creo que podría hacerlo. Me pregunto si podrías. Y aunque lo hicieras, bueno, casi con toda seguridad, Shooter habrá previsto esa posibilidad. Parece haber previsto todas las demás. Y sabe que si trataras de hacer desaparecer el hacha y el destornillador y la policía dragara el lago y los encontrara, las cosas se pondrían aún peor para ti. ¿Ves lo que has hecho? ¿Lo ves? Sí, lo veía. John Shooter le había hecho un regalo. Era una muñeca de alquitrán, una enorme y reluciente muñeca de alquitrán. Mort le había dado a la muñeca en la cabeza con la mano izquierda y se había quedado pegado, de modo que le había dado en la panza con la mano derecha para sacarla de encima, pero su mano derecha también se había quedado pegada. Había logrado. ¿Cuál era la palabra que había utilizado con traviesa satisfacción? ¿Confundirlo? ¿No? Sí, eso era. Durante todo ese tiempo había seguido enredándose cada vez más con la muñeca de John Shooter. ¿Y qué sucedía ahora? Bueno, le había mentido a toda clase de gente y que si el asunto salía a la luz, tendría mal aspecto, y que a medio kilómetro de distancia había un hombre que llevaba un hacha por sombrero con el nombre de Mort escrito en el mango, y que eso tendría un aspecto aún peor. Mort imaginó el teléfono sonando en la casa vacía y se obligó a correr un poco. Capítulo 37. Shooter no llamaba. Los minutos se estiraban como melcocha y Shooter no llamaba. Mort recorría inquieto la casa, manoseando y tironeando su pelo. Imaginaba que así debía de sentirse un adicto esperando al traficante.
Por 2 veces vaciló y fue hacia el teléfono para llamar a las autoridades, no al viejo Dave ni al sheriff del condado, sino a la policía estatal. Se aferraría al viejo axioma de Vietnam: mátalos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. ¿Por qué no? Al fin y al cabo tenía buena reputación. Era un miembro respetado de 2 comunidades de Maine, mientras que John Shooter era un... Pero, ¿qué era Shooter? A su mente acudió la palabra fantasma. También acudió a su mente la expresión fuego fatuo. Pero no fue eso lo que lo detuvo, sino la horrible certeza de que Shooter intentaría llamar justo cuando Mort tuviese la línea ocupada, de que Shooter escucharía la señal del comunicado, colgaría y Mort nunca volvería a saber de él. A las 4 menos cuarto empezó a llover, una fina lluvia otoñal fría y suave que descendía de un cielo blanco y tamborileaba en el tejado y en las hojas secas que rodeaban la casa. A las 4 menos 10 sonó el teléfono. Mort dio un salto y lo cogió. Era Amy. Amy quería hablar del incendio. Amy quería hablar de lo desdichada que se sentía, no solo por ella, sino por ambos. Amy quería decirle que Fred Evans, el investigador de la compañía de seguros, seguía en Derry recorriendo el sitio, haciendo preguntas de toda clase, desde cuál era la última vez que habían inspeccionado los cables hasta quién tenía las llaves del sótano, y que Ted sospechaba de sus motivos. Amy quería que Mort se preguntara junto con ella si las cosas hubieran sido distintas de haber tenido hijos. Mort contestó lo mejor que supo, y mientras hablaba con ella, sintió que el tiempo, el comienzo de la última hora de esta tarde, se le escapaba entre los dedos. Estaba casi loco de preocupación pensando en que Shooter llamaría, encontraría la línea ocupada y cometería una nueva atrocidad. Por último, dijo lo único que se le ocurrió para conseguir que cortara, que si no iba pronto al lavabo, tendría un accidente. ¿Es la bebida?, preguntó ella preocupada. ¿Has estado bebiendo? Creo que fue el desayuno, respondió él. Escucha, Amy, yo... ¿En Bowie's? Sí, dijo intentando que su voz sonara como estrangulada de dolor y esfuerzo. La verdad era que se sentía estrangulado. Pensándolo bien, era toda una comedia. Amy, de verdad yo... Por Dios, Mort. Tiene la parrilla más sucia del pueblo, exclamó Amy. Ve, llamaré más tarde. El teléfono enmudeció. Dejó el receptor en su horquilla, permaneció allí un momento y se quedó sorprendido y escandalizado al descubrir que su queja ficticia se había hecho repentinamente real. Su intestino se encontraba apretado en un nudo doloroso y palpitante. Corrió hacia el lavabo, desabrochándose el cinturón por el camino. Llegó justo, pero llegó. Se quedó sentado en el inodoro, envuelto en el olor intenso de sus excrementos, con los pantalones en los tobillos, reteniendo el aliento, cuando el teléfono empezó a sonar otra vez. Saltó como un muñeco de resorte al que se le abre la caja. Se golpeó violentamente la rodilla contra el lavabo y corrió hacia el teléfono, sosteniendo los pantalones con una mano y corriendo como una chica con falda estrecha. Tenía esa desagradable y mortificante sensación de no tuve tiempo de limpiarme. Supuso que le sucedía a todo el mundo, pero de pronto se le ocurrió que nunca lo había leído en ningún libro, nunca, ni en un solo libro. Ah, la vida era una comedia. Esta vez era Shooter. Lo vi allá abajo, dijo Shooter. Su voz era tan pausada y serena como siempre. Quiero decir, donde los dejé. Parecía que hubiera sufrido una insolación, solo que no estamos en verano. ¿Qué quiere?, preguntó Mort, pasándose el teléfono a la otra oreja. Sus pantalones volvieron a caer hasta los tobillos. Los dejó y se quedó allí con la cinturilla de sus calzoncillos jockey suspendida a la mitad de camino entre las rodillas y las caderas. Pensó que sería una maravillosa fotografía del autor. Estuve a punto de clavarle una nota, dijo Shooter, pero decidí no hacerlo. Hizo una pausa y agregó con una especie de desprecio ausente. Se asusta con demasiada facilidad.
¿Qué quiere? Pero si ya se lo he dicho, señor Rainey, quiero un relato para compensar el que me robó. ¿Todavía no está preparado para admitirlo? Sí, dile que sí, dile cualquier cosa. La tierra es plana. John Kennedy y Elvis Presley viven, están bien y forman un dúo de banjo en Cuba. Dile cualquier cosa. Pero no quería. De pronto, toda la furia y frustración, el horror y la confusión surgieron de su boca en forma de aullido. No lo hice, no lo hice. Usted está loco y puedo demostrarlo. Tengo la revista, maníaco, ¿me oye? Tengo la maldita revista. Su respuesta fue la ausencia de respuesta. La línea estaba muda y muerta. Sin siquiera el lejano murmullo de una voz fantasma que interrumpiera la lisa oscuridad, como aquella que trepaba por el muro de la ventana todas las noches que había pasado solo allí. ¿Shooter? Silencio. ¿Shooter sigue ahí? Más silencio. Había cortado. Mort apartó el auricular de su oreja. Estaba a punto de colgar cuando la voz de Shooter, débil, distante y casi perdida, dijo: ¿Ahora? Mort volvió a apoyar el teléfono en su oído. Parecía pesar 1000 kilos. ¿Qué? Preguntó. Creí que había cortado. ¿La tiene? ¿Tiene esa supuesta revista ahora? Le pareció que por primera vez Shooter parecía alterado e inseguro. No, contestó. Ah, bueno, exclamó Shooter aliviado. Creí que finalmente estaría preparado para hablar. Viene por Expreso Federal, le interrumpió Mort. Mañana a las 10 estará en la oficina de correos. ¿Qué estará?, preguntó Shooter. ¿Alguna cosa vieja que supuestamente es una copia? No, contestó Mort. La sensación de que había hecho vacilar a aquel tipo, de que había superado sus defensas, golpeándolo lo bastante suficiente como para que le doliera, era intensa e innegable. Durante 1 o 2 segundos, Shooter pareció realmente asustado y Mort se sentía furiosamente complacido. La revista real. Hubo otra pausa larga, pero esta vez Mort mantuvo el teléfono pegado a la oreja. Shooter estaba allí, claro que sí, y esta vez era él quien estaba atrapado. Mort había olvidado su trasero sucio, no había olvidado lo de Tom y Greg, pero casi. Súbitamente, el relato volvía a ser lo más importante, el relato y la acusación de plagio. Shooter, tratándolo como si fuera un maldito colegial. Era eso lo importante, y el hecho de que tal vez por fin estuviera asustado. Una vez, en la misma escuela parroquial donde Mort había aprendido a tragar con la cabeza gacha, había visto un chico atravesando con un alfiler a un escarabajo que corría por su pupitre. El escarabajo quedó atrapado, clavado, retorciéndose y muriendo. En aquel momento, Mort se había sentido triste y horrorizado. Ahora comprendía. Ahora deseaba hacerle lo mismo a ese hombre, a ese loco. No puede haber ninguna revista, dijo por fin Shooter. No con ese relato. El relato es mío. Mort percibió angustia en la voz del hombre, verdadera angustia. Le alegró. El alfiler estaba clavado en Shooter y él se retorcía. Mañana a las 10 estará aquí, dijo Mort. O en todo caso, tan pronto como el expreso entregue el correo de Tashmore. Estaré encantado de verlo allí. Puede echarle una mirada tan prolongada como quiera, maldito maniático. Allí no, dijo Shooter después de otra respuesta. En su casa. Olvídelo. Cuando le muestre el número de Hillary Quinn, quiero hacerlo en un lugar donde pueda pedir ayuda si le da el ataque. Lo hará a mi manera, dijo Shooter. Parecía más calmado, pero Mort no creía que Shooter volviera a recuperar el control que había tenido anteriormente. Si no, lo veré en la prisión del estado de Maine acusado de asesinato. No me haga reír, replicó Mort, pero sintió que su intestino volvía a anudarse. Lo he relacionado con esos 2 hombres de más maneras de las que sabe, dijo Shooter. ¿Y usted
Ha contado una buena sarta de mentiras. Si yo desaparezco, señor Rainey va a encontrarse con la cabeza en un lazo y los pies colgando. No me asusta. Sí que lo asusto, afirmó Shooter. Hablaba casi con amabilidad. Lo que pasa es que está empezando a asustarme un poco más a mí también. No consigo entenderlo del todo. Mort no dijo nada. Sería gracioso, dijo Shooter en tono extraño y meditabundo, si hubiéramos escrito el mismo relato en dos lugares distintos y en dos momentos distintos. Ya se me había ocurrido. ¿De veras? Lo deseché, dijo Mort. Demasiada coincidencia. Si fuera solo el mismo argumento, sería una cosa, pero el mismo lenguaje, la misma dicción. Ajá, exclamó Shooter. Yo pensé lo mismo, peregrino. Es demasiado. La coincidencia queda descartada. Usted me lo robó. Pero que me aspen si puedo imaginar cómo y cuándo. Oh, déjelo, estalló Mort. Tengo la revista, tengo pruebas, ¿no lo comprende? Ha terminado. Tanto si era un juego de mente o solo un engaño, ha terminado. Tengo la revista. Después de un largo silencio, Shooter dijo, no, todavía no. Es verdad, admitió Mort. Tenía un sentimiento de camaradería súbito y totalmente indeseado hacia ese hombre. ¿Y qué hacemos esta noche? Pues nada, dijo Shooter. Esos hombres esperarán. La mujer y los hijos de uno están visitando a la familia. El otro vive solo. Mañana por la mañana vaya a recoger la revista. Iré a su casa hacia el mediodía. Me matará, dijo Mort, descubriendo que la idea no le parecía muy aterradora. Al menos no esta noche. Si le muestro la revista, su engaño habrá terminado y me matará. No, contestó Shooter, y esta vez parecía sorprendido de verdad. ¿A usted? No, señor. Maté a esos dos porque iban a interferir en nuestro negocio. No podía permitirlo. Y pensé utilizarlos para obligarle a tratar conmigo, a afrontar su responsabilidad. Es hábil, dijo Mort, lo admito. Creo que está loco, pero también creo que es el hijo de puta más hábil que he conocido en mi vida. Bueno, pues crea también esto, replicó Shooter. Si mañana voy y descubro que se ha ido, señor Rainey, me ocuparé de destruir a todas las personas a las que usted ama y que le importan. Quemaré su vida como un campo de cañas en un día de viento. Iré a la cárcel por matar a esos dos hombres, pero ir a la cárcel será el menor de sus pesares, ¿me entiende? Sí, dijo Mort, comprendo, peregrino. Así que esté allí. Y suponga lo que suponga, que cuando le muestre la revista comprueba que mi nombre figura en el índice y que mi relato está dentro, ¿qué pasará entonces? Tras una breve pausa, Shooter dijo, me entregaré a las autoridades y confesaré todo el asunto, pero me ocuparía de mi mundo mucho antes de que se celebrara el juicio, señor Rainey, porque si las cosas son así, supongo que estoy loco, y ese tipo de loco dejó escapar un suspiro antes de decir, este tipo de loco no tiene excusa ni razón para vivir. Aquellas palabras golpearon a Mort con una fuerza insólita. Se siente inseguro, pensó. Por primera vez se siente inseguro, incluso más de lo que yo me he sentido nunca. Pero reprimió violentamente aquella idea. Nunca había tenido una razón para sentirse inseguro. Esto era culpa de Shooter, todo era culpa de Shooter, dijo. ¿Y cómo sé que no dirá que la revista es una falsificación? No esperaba respuesta, excepto tal vez algo acerca de que Mort tendría que aceptar su palabra, pero Shooter lo sorprendió. Si es real, lo sabré, dijo, y si es una falsificación, lo sabremos ambos. No creo que pueda haber conseguido toda una revista falsa en 3 días. Por mucha gente que tenga trabajando para usted en Nueva York, le tocaba pensar a Mort y lo hizo durante un tiempo largo, muy largo.
Shooter esperó. «Voy a confiar en usted», dijo por fin. «Desde luego, no sé por qué. Tal vez porque en estos días no tengo muchas razones para vivir, pero no voy a confiar sin reparos. Usted viene, se queda en el sendero donde pueda verlo y comprobar que no está armado. Yo salgo. ¿Es satisfactorio? Será suficiente. Que Dios nos ayude. Sí, señor. Que me aspen si estoy seguro de lo que hago. Y no es una sensación agradable. Shooter, estoy aquí. Quiero que me conteste una pregunta». Silencio, pero un silencio que a Mort le pareció que invitaba a hablar. «¿Incendió mi casa de Derry?» «No», respondió Shooter de inmediato. «Estaba vigilándolo a usted». «Y a Bump», añadió Mort con amargura. «Oiga», dijo Shooter, «¿tiene mi sombrero?» «Sí, lo necesitaré», dijo Shooter, «de una manera u otra». Y la línea enmudeció sin más. Mort dejó lentamente el teléfono y caminó con cautela hacia el lavabo sujetándose los pantalones para terminar su tarea. Capítulo 38. Amy volvió a hablar alrededor de las 7. Esta vez Mort pudo hablar con ella con bastante normalidad, casi como si el lavabo de arriba no estuviese destrozado y no hubiera dos hombres muertos sentados detrás de una pantalla de arbustos en el camino que descendía al lago, poniéndose rígidos mientras a su alrededor el crepúsculo daba paso a la oscuridad. Desde su llamada anterior, ella había hablado personalmente con Fred Evans y tenía la convicción de que sabía o sospechaba algo sobre el incendio que no quería comunicarles. Mort trató de tranquilizarla y le pareció que tenía éxito hasta cierto punto, pero él mismo estaba preocupado. Si Shooter no había iniciado el fuego y Mort se inclinaba a creer que el hombre había dicho la verdad, entonces era una simple coincidencia, ¿correcto? No sabía si era correcto o no. «Mort, he estado muy preocupada por ti», dijo ella de pronto. Eso lo arrancó de sus pensamientos. «¿Por mí? Estoy bien. ¿Estás seguro? Cuando te vi ayer me pareció que estabas tenso». Hizo una pausa. «En realidad me pareció que estabas como antes de tenerla, ya sabes». «Amy, no tuve una crisis nerviosa». «Bueno, no», dijo rápidamente ella, «pero ya sabes lo que quiero decir. Cuando la gente de cine organizó aquel alboroto con la familia de la Court, aquella había sido una de las experiencias más amargas de la vida de Mort. Paramount había llegado a una opción de $75,000 sobre un precio base de $750,000, una cifra muy alta, y estaban a punto de aceptar la opción cuando alguien encontró en los archivos de un viejo libreto llamado El equipo familiar, que se parecía lo bastante a la familia de la Court como para poder plantear problemas legales. Fue la única vez de su carrera, en todo caso, antes de esta pesadilla, en que había estado expuesto a la posibilidad de una acusación de plagio. Los responsables dejaron que expirara la opción a última hora. Mort seguía sin saber si realmente temieron que alguien presentara una demanda por plagio o si sencillamente dudaron del potencial cinematográfico de su novela. Si realmente tuvieron miedo, no comprendía cómo semejante grupo de damiselas podía rodar películas. Jerez había obtenido una copia del libreto El equipo familiar y Mort había encontrado solo una semejanza casual. Amy estaba de acuerdo. El lío se produjo justo cuando estaba en un callejón sin salida con una novela que había deseado desesperadamente escribir. Al mismo tiempo, había tenido que hacer una gira de promoción relacionada con la edición de bolsillo de la familia de la Court. Todo aquello justo lo había sometido a una gran tensión, pero no había sufrido una crisis nerviosa. «Estoy bien», insistió, hablando con suavidad. Años antes había descubierto una cosa sorprendente y más bien conmovedora de Amy. Si se le hablaba con suavidad suficiente, estaba dispuesta a creer casi cualquier cosa. Había pensado, a menudo, que si se hubiera tratado de una característica de la especie, como mostrar los dientes para demostrar rabia o diversión, las guerras habrían terminado miles de años antes. ¿Estás seguro, Mort? Sí,
Si sabes algo más de nuestro amigo asegurador, llámame. Lo haré. Él hizo una pausa. ¿Estás en casa de Ted? Sí. ¿Y cómo te sientes con él estos días? Ella vaciló y después dijo simplemente, lo amo. Ah, no fui con otros hombres, dijo Amy de repente. Siempre he querido decirte esto. No fui con otros hombres, pero Ted miró más allá de tu nombre y me vio. Mort, me vio a mí. ¿Quieres decir que yo no? Lo hacías cuando estabas aquí, respondió, y su voz sonaba pequeña y sola, pero pasabas tanto tiempo fuera. Sus ojos se dilataron e instantáneamente estuvo listo para presentar batalla. Una batalla justa. ¿Qué? No he estado de gira desde la familia de la Court, y esa fue corta. No quiero discutir contigo, Mort, dijo ella suavemente. Eso tendría que terminar. Lo que intento decir es que, aunque estuvieses aquí, te ausentabas mucho. Tenías una amante, ¿sabes? Tu trabajo era tu amante. Su voz era firme, pero él sintió que en lo profundo de esa voz había lágrimas. ¿Cómo odiaba a esa perra, Mort? Era más guapa que yo, más lista que yo, más divertida que yo. ¿Cómo podía competir? Échame la culpa toda a mí, ¿por qué no? Dijo él, turbado al descubrir que él mismo estaba al borde de las lágrimas. ¿Qué querrías que hiciera? ¿Que me convirtiera en un maldito fontanero? Hubiéramos sido pobres y yo no habría conseguido un empleo. ¿No comprendes que no podía hacer otra cosa? No podía hacer otra cosa. Había supuesto que las lágrimas habían terminado, al menos por el momento, pero allí estaban. ¿Quién había envuelto a frotar esa terrible lámpara mágica? ¿No había sido él o ella esta vez? No te culpo, yo también tengo culpa. Nunca nos habrías descubierto como lo hiciste si no hubieses sido débil y cobarde. No fue Ted, él quería que fuésemos juntos y te lo contáramos. No paraba de decírmelo y yo no dejaba de retrasar el momento. Le dije que no estaba segura, me dije que seguía amándote, que las cosas podían volver a ser como antes, pero supongo que nunca es así, nunca. Amy contuvo el aliento y Mort comprendió que ella también lloraba. Nunca olvidaré tu cara cuando abriste la puerta de la habitación del motel. Me llevaré ese recuerdo a la tumba. Estupendo, deseó gritar, estupendo, porque tú solo tuviste que verla. Yo tuve que llevarla. Conocías mi amor, dijo tembloroso. Nunca te lo oculté. Lo conocías desde el comienzo, pero nunca supe lo intenso que podía ser su abrazo, replicó ella. Alégrate, dijo Mort, ahora parece haberme abandonado. Amy lloraba. Mort, Mort, solo quiero que vivas y seas feliz, ¿no lo ves? ¿No puedes hacerlo? Lo que había visto era uno de sus hombros desnudos tocando el hombro desnudo de Ted Milner. Había visto sus ojos dilatados y asustados y el pelo de Ted tieso en un tirabuzón estilo alfalfa. Pensó en decirle eso, o al menos intentarlo, dejarlo caer. Ya se había hecho bastante daño. Tal vez en otro momento pudieran volver a hablar del asunto. Sin embargo, hubiera preferido que no dijera eso de la crisis nerviosa. No había sufrido una crisis nerviosa. Amy, creo que tengo que dejarte. Sí, yo también. Ted ha salido a mostrar una casa, pero volverá pronto. Tengo que preparar algo de cena. Lamento la discusión. ¿Llamarás si me necesitas? Sigo preocupada. Sí, respondió él. Se despidió y cortó la comunicación. Permaneció un momento junto al teléfono, pensando que seguramente rompería a llorar, pero pasó. Tal vez ese fue el verdadero horror. Pasó. Capítulo 39. La lluvia que caía sin parar le hacía sentirse distraído y estúpido. Encendió un pequeño fuego en la chimenea, acercó una silla y trató de leer el último número de Harper's, pero no dejaba de cabecear y despertarse sobresaltado cuando su cabeza caía hacia adelante, apretándole la tráquea y produciendo un ronquido. Debería haber comprado unos cigarrillos, pensó. Unos cigarrillos me hubieran mantenido despierto. Pero no lo había hecho y de todos modos tampoco estaba seguro de que pudiera mantenerlo despierto. No solo estaba cansado, estaba bajo los efectos de un shock.
Por último, se acercó al diván, ajustó los cojines y se echó, junto a su mejilla. La lluvia fría tamborileaba contra el vidrio oscuro. Solo lo hice una vez y se quedó profundamente dormido. Capítulo 40. En su sueño estaba en el aula más grande del mundo. Las paredes se prolongaban a lo largo de kilómetros. Cada pupitre era una meseta y los azulejos grises formaban la interminable pradera que se extendía entre ellas. El reloj que colgaba de la pared era un enorme sol frío. La puerta que daba al pasillo estaba cerrada, pero Morton Rainey podía leer las palabras escritas sobre el cristal esmerilado. Sala de escritura del equipo del hogar, profesor de la Court. Lo han escrito mal, pensó. Demasiadas L's. Pero otra voz le dijo que no era así. Mort estaba de pie sobre el gigantesco repecho de las tizas de la pizarra y se estiraba con un brazo levantado. Tenía en la mano un trozo de tiza del tamaño de un bate de béisbol. Quería bajar el brazo que le dolía ferozmente, pero no podía. No, hasta haber escrito la misma frase 500 veces. No copiaré a John Kintner. Pensó que ya debía de haberla escrito 400 veces, pero no era suficiente. Robar el trabajo de un hombre cuando el trabajo era todo lo que tenía ese hombre era imperdonable. De modo que tendría que escribir y escribir y escribir y no prestar atención a la voz interior que le decía que se trataba de un sueño y que el brazo derecho le dolía por otras razones. La tiza chirriaba de una manera monstruosa, el polvillo acre y en cierta forma familiar, demasiado familiar, le caía en la cara. Llegó un momento en el que no pudo seguir, su brazo cayó al costado como una bolsa llena de municiones de plomo. Se volvió sin bajar el repecho y vio que en la enorme aula solo había un pupitre ocupado. Su ocupante era un joven con una cara de campesino. Una de esas caras que suelen verse en el campo detrás del culo de una mula. Su cabello castaño claro estaba encrespado y mantenía las manos de trabajador de campo, que parecía todo nudillos. Dobladas frente a él, sobre el pupitre, miraba a Mort con ojos pálidos y absortos. «Te conozco», dijo Mort en el sueño. «Correcto, peregrino», replicó Kintner con su acento sureño, desnudo y arrastrado. «Solo que me reconstruiste mal. Ahora sigue escribiendo. No son 500, sino 5000». Mort empezó a volverse, pero su pie resbaló en el borde del repecho. De pronto estaba cayendo hacia adelante, gritando en el aire seco y tizoso. Y John Kintner reía y él.